Buenas tardes, les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a martes 23 de junio, ya son las 12:04 de la tarde en Nueva York y nos juntamos hoy día para hablar un poco acerca de un tema que es bastante relevante y que tiene que ver con la condición de mercado en la cual nos encontramos hoy en día, que tiene que ver con esta recesión que se espera para gran parte del mundo a raíz del coronavirus. Y la pregunta del día de hoy, o el tema que vamos a tratar de resolver, es cómo preparar nuestro portafolio para esta recesión, cómo podemos diversificar nuestra cartera, cómo podemos gestionar el riesgo y todo eso es lo que voy a tratar de explicar el día de hoy, así que cualquier duda que vayan teniendo me la pueden ir enviando a través del chat. Antes, como siempre, eso sí, quiero revisar el aviso de riesgo. Recuerden que operar en los mercados financieros utilizando margen conlleva un gran nivel de riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversionistas. Antes de operar en los mercados financieros tienen que considerar cuidadosamente cuáles son sus objetivos de inversión, el nivel de experiencia y por supuesto la actitud que tienen ante el riesgo. Recuerden también que cualquier opinión, noticia, análisis o información contenida durante este seminario web es proporcionada como comentario general del mercado y por lo tanto no constituye un asesoramiento de inversión. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato a lo que nos convoca hoy día y los temas que vamos a ver en puntual son, primero, explicar qué es lo que es una recesión y tratar de entender qué es lo que es una recesión y, por supuesto, también evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo con las principales potencias del mundo. Hay algunas potencias que ya nos han entregado sus diversos datos económicos que nos permiten evaluar la condición de mercado en la cual se encuentran hoy en día, así que vamos a hablar un poco de eso. Luego nos vamos a ir a ver a tratar de responder una pregunta que es en qué invertir durante una recesión, porque hay múltiples formas de hacerlo. Yo voy a tratar de llevarlo más al trading, pero igual de todas maneras voy a explicar otras formas de inversión que existen. Nos llamamos inversiones y trading, así que no solamente tenemos que hablar de trading, sino que podemos ampliar un poco el espectro de las inversiones, así que también voy a hablar un poquito acerca de eso y por supuesto vamos a finalizar con un tema súper importante que tiene que ver con la gestión del riesgo, porque este tema de la recesión, este tema del coronavirus ha generado mucha volatilidad dentro de los mercados y gestionar el riesgo claramente sí va a marcar la diferencia entre alguna entrada al mercado que realicemos o alguna inversión que realicemos, si es que efectivamente va a ser exitosa o no al final del día. Así que bueno, vámonos rápidamente a partir con el tema de la recesión. La recesión es un término que describe un estado económico específico que experimenta una actividad que es decreciente durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? En la economía, una recesión es una contracción dentro del ciclo normal de funcionamiento de una economía y que muestra un declive en general en la actividad económica. Las recesiones por lo general ocurren cuando hay una fuerte caída en el gasto, que es como un shock en la demanda. Así que esto es lo que por lo general gatilla una recesión. Ahora, algo que tienen que tener presente es que una recesión puede ser gatillada por diversos eventos, algunos como una crisis financiera, algunos como también un shock externo de comercio, también puede ser un shock que se pueda realizar en la oferta y también dentro de una burbuja económica que podría darse. Inclusive podría ser un desastre natural, por decirlo así, en este caso como es el caso de la pandemia, que es lo que ha gatillado este esta recesión. Y de hecho, en la imagen que yo mostraba adelante, teníamos acá a la ciudad que estaba viéndose impactada por el COVID-19 muy atrasito. A raíz de lo que pasa con el COVID-19 viene esa ola de la recesión a raíz de toda esta paralización en los diversos países. Así que tenemos que tener muy presente que esta recesión puede darse por diversos eventos. En este caso puntual, la que estamos evaluando hoy en día viene a partir de una pandemia. ¿Y qué variables se utilizan para poder determinar si estamos o no en una recesión? Esto es algo bastante importante porque son muy pocas las variables que se consideran para poder evaluar si estamos o no frente a una recesión. Y esas tienen relación al crecimiento real del Producto Interno Bruto, es decir, cuánto crece un país, está creciendo o no está creciendo. Dado que una recesión es un declive específico de la actividad económica, obviamente el crecimiento real del Producto Interno Bruto se espera que caiga bruscamente. Lo mismo debería pasar con los ingresos reales, que es otra de las variables que hay que monitorear muy de cerca, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas. Aquí hay un círculo que muestra el ciclo que envuelve una recesión. Y si ustedes se fijan,
es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en donde lamentablemente no es muy fácil salir de él a no ser que hayan estímulos que generen que una economía pueda salir de una recesión. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre es que cuando pasa una recesión hay cosas que se van viendo afectadas, como que, como por ejemplo la producción. Si cae la producción, va a caer el empleo. Las fábricas no están produciendo. Entonces, ¿para qué tengo a toda esta gente empleada si no estoy produciendo? Las despido. Entonces, ahí el empleo cae, aumenta el desempleo. Y como hay mayor cantidad de gente desempleada, caen también los salarios. Y como caen los salarios, la gente no tiene dinero disponible para gastar. Entonces, caen las ventas. Y si caen las ventas, vuelve a caer la producción y vuelve a caer el empleo y vuelven a caer los salarios y vuelven a caer las ventas y así sucesivamente hasta que no haya algo que frene la recesión. ¿Ya? En un ciclo económico, para que lo tengan presente, la recesión también viene muy de la mano de diversas curvas que va siguiendo un ciclo económico normal. ¿Cómo se los explico? Por lo general, la economía pasa por diversos ciclos en los cuales estamos enfrentándonos a una recesión, a una depresión, a una recuperación, a una expansión con fuerza, y todo eso ocurre en diversas etapas y tiene muy directa la relación entre el tiempo y el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, cuando tenemos una economía que está creciendo, después se llega a un pic de crecimiento. Luego del pic de crecimiento viene una recesión, que es una caída en estas variables que yo les mencionaba. Luego de eso debería venir la depresión, que es cuando se profundiza mucho más esa recesión, es decir, se expande en el tiempo y las cifras siguen siendo negativas. Luego de eso vuelve a recuperarse la economía. Luego de eso vuelve a tener una expansión, luego de eso vuelve a caer en recesión, en depresión, en recuperación, en expansión y así sucesivamente. Es un ciclo que se va repitiendo constantemente y por lo general las recesiones vienen después de un pic. Ahora, en este caso puntual, no es por un pic, sino que es por una pandemia que gatilló la recesión. Esto tiene que ver con tiempo, tiene que ver con crecimiento de Producto Interno Bruto. ¿Cuándo se sale de una recesión? Cuando los indicadores económicos que cayeron obviamente empiezan a subir nuevamente. Yo les voy a explicar lo que ha estado pasando hoy en día, luego del coronavirus, con las cifras que nos han presentado China, las cifras que nos ha presentado Europa y las cifras que nos ha presentado Estados Unidos. Vamos a evaluar cada una de estas tres economías con esas 5 variables que yo les mencioné, que son las que permiten decir si es que un país está en recesión o no está en recesión. Hay que entender algo y que tiene mucha relación con lo que está pasando hoy en día. De no ser por el coronavirus, probablemente Estados Unidos no hubiese entrado en recesión, pero hay otros países que quizás sí podrían haber entrado en recesión y ya lo vamos a ver. Pero aquí el factor común de estas tres economías que les menciono es el coronavirus. ¿Y a raíz de qué? A raíz de esta paralización en la producción, que fue algo obligatorio que tuvieron que hacer para poder contener el virus y la propagación del virus. Entonces, ¿qué pasó? Que las fábricas se detuvieron, mandaron a la gente a la casa y solo quedó funcionando las cosas esenciales, el abastecimiento de los supermercados, la salud, obviamente, y también algunas empresas ligadas al sector financiero para poder entregar créditos y efectivo para que las personas pudieran seguir comprando. El resto de cosas, los restaurantes, los pubs, las discotecas, el cine, cosas de esparcimiento que ayudan y que se demandan en una rutina normal de vida, se paralizaron por completo. Junto con eso también se paralizaron otras industrias, como por ejemplo la fabricación de automóviles. ¿Por qué? Porque en las fábricas de automóviles, si bien tienen líneas de producción que son automáticas, hay mucha gente que tiene que estar detrás de esas máquinas y se ha reportado en varios países que el contagio aumenta cuando hay mucha gente aglomerada y en espacios cerrados, como lo es una fábrica de automóviles. Y así es como hemos visto que, por ejemplo, Tesla paralizó su fábrica y mandó a la gente a la casa. Lo mismo hizo Volkswagen, lo mismo hizo en su momento también algunas fábricas japonesas de vehículos, etcétera. Y eso, esa paralización en la producción, ¿a qué nos llevó? Volviendo un poquito acá atrás a la recesión, eso nos llevó a que el empleo cae, a que los salarios caigan y a que las ventas caigan.
Y eso lo vamos a ver en estos gráficos. Fíjense en China, y voy a partir con China porque el virus llegó primero a China. Después de China se pasó a Europa y después de Europa se pasó a Estados Unidos. Y claro, ahora lo tenemos recién en Latinoamérica, pero hay un desfase de tiempo en las distintas etapas en las cuales fue llegando el virus, y es importante también saber cómo estos países en sus distintas etapas han empezado a salir adelante, porque lo que pasa en esos países podría replicarse en otras economías del mundo también. Y en el caso de China, aquí yo no tengo datos tan actualizados porque China no reporta tan rápidamente los datos como sí lo reporta Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que todos los meses tenemos datos nuevos. China no necesariamente nos entrega datos nuevos. Fíjense en lo siguiente, yo aquí tengo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y no tengo datos para el segundo trimestre de este año, obvio, porque todavía está en produciéndose las cifras, pero, ¿cómo decirlo? Hay datos preliminares que otros países reportan, China no los reporta. Lo que sí vimos fue que en el primer trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto real tuvo una caída que no se había visto desde los últimos 3 años, de menos 9,8%. Primera señal, Producto Interno Bruto con una fuerte contracción hacia la baja. La producción industrial, fíjense, los meses de enero y los meses de febrero, que era cuando teníamos a China paralizado por el confinamiento estricto que había. Cifras de producción industrial en territorio negativo, menos 13,5% durante el mes de enero, durante el mes de febrero y luego ya menos 1,1% que quedó en el mes de marzo. Luego de eso ya empezaron a recuperar las cifras que traían durante el año 2019, entre un 4 y un 5%, en donde se tenía una producción industrial que era capaz de generar empleo y era capaz de generar una mayor estabilidad. En este caso, estamos recién viendo la recuperación. Si se fijan en la tasa de desempleo, la tasa de desempleo creció drásticamente en China en febrero. ¿Por qué? Porque la producción industrial cayó fuertemente. Entonces tenemos que la producción cae y el empleo también cae, por ende el desempleo sube. Tuvimos una tasa de desempleo de un 6,2% en el mes de febrero, un 5,9%, marzo 6%, abril 5,9% es lo que hemos tenido en mayo. Todavía está muy por sobre el 5,2%, que es lo que mantiene como promedio normal China en tasa de desempleo. Así que claramente aquí todavía no se ha recuperado eso. ¿Qué ha pasado con los salarios? Lamentablemente no tengo una tasa de crecimiento de salario reportada para China, por ende tomé el dato de costos laborales que puede asumir que se traspasan esos salarios a los costos laborales en los que incurren las empresas. Y si ustedes se fijan, antes de la pandemia, los costos laborales de las empresas estaban en torno a 104. En promedio podríamos hablar 104, la cifra entre 104 y 105 era lo que se tenía normalmente dentro de un costo laboral promedio. Fíjense en el mes de enero. Con el cierre de la producción industrial cayeron los costos laborales y aumentó el desempleo. Por ende, esta cifra podría haber reflejado que los salarios en China cayeron. ¿Por qué? Porque hay más gente desempleada, hay gente que no está recibiendo un salario, hay gente que no tiene dinero para gastar en otras cosas. ¿Y qué es lo que pasó con las ventas minoristas? Fíjense en enero, cayeron a menos 10,13%. ¿Por qué? Por esto mismo que les mencionaba y el ciclo que nos genera esta recesión. Ahora, en el caso de China, fíjense en lo siguiente, de a poquitito está recuperando las cifras que se tenían anteriormente, ¿cierto? Y esto no es lo único que hay que fijarse. Una caída de un 10,13% va a llevar meses en que se recupere. Fíjense que cada vez va generando una cifra de ventas minoristas un poquito mayor que la anterior. Y todavía probablemente le cueste recuperar la cifra para terminar el año, porque ahora estamos viendo un cambio mensual. Antes en el año teníamos en promedio 0,86, ¿cierto? Y si mantenemos ese 0,86 en promedio por año, si tomamos 12 meses, ¿cuánto es lo que tendríamos a final de año si cada mes tenemos una cifra de 0,86? Probablemente el promedio del año sea 0,86, si es que fuera todos los meses 0,86. Este año, 2020, no va a ser 0,86.
¿Por qué? Porque si bien ahora tenemos 0,79, 0,77, hubo un solo mes en donde tuvimos menos 10,13%, menos 10,13 en realidad, no es porcentual, es un dato duro, menos 10,13, un ratio. Y si lo metemos dentro de la fórmula de promedio, claramente va a afectar el promedio. Y finalmente, a fin de año, las ventas minoristas van a estar mucho más bajas que lo que estaban el año pasado. Y eso nos va a llevar a que claramente todavía se entreguen cifras débiles que no logren recuperar lo que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Así que para que lo vayan teniendo presente. De todas maneras, es importante sí ver cómo rápidamente comienza a recuperarse esto y cómo recupera también la producción industrial, lo que podría llevarnos que dentro de los próximos meses la tasa de desempleo se aproxime cada vez más al 5,2%, que era más o menos el promedio que tenía China. Esto es lo que pasó en China. China, que tenía al coronavirus en diciembre, enero, y ya en febrero prácticamente controlado, y ahora ya recuperando la economía de manera más normal. Veamos qué es lo que pasó con Europa. En el caso de Europa, las mismas cifras muestran un movimiento más o menos similar, pero aquí había algo un poco más preocupante en el caso de Europa, en que, si bien la tasa de desempleo, perdón, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto cayó bruscamente para el primer trimestre de este año a menos 3,6%, el confinamiento duro que se vivió en Europa no fue de enero a marzo, sino que fue más tirado de febrero hasta abril, principio de junio. Por ende, probablemente aquí en el segundo trimestre tengamos una cifra que sea más o menos similar a este dato, en donde el crecimiento está en territorio negativo, en donde es una fuerte contracción que va a costar recuperar a fin de año. Y eso, obviamente, para poder recuperarlo rápidamente tendríamos que tener cifras muy, muy grandes en la producción, mucha caída en el desempleo, mucha alza en el crecimiento salarial y también mejores datos en términos de ventas minoristas. Vamos a ver la producción industrial. La producción industrial, lamentablemente para Europa, y aquí es donde sí quiero detenerme un poco, ya venía mostrando síntomas de una caída importante porque la cifra de producción industrial mes a mes era todos los meses negativa, pero no era tan negativa. Por eso había en Europa mucha especulación respecto a una eventual recesión futura que podría verse en los próximos meses. ¿Por qué? Porque las cifras de producción industrial mes a mes eran negativas. No eran tan negativas, obviamente, como es el caso de lo que provocó el coronavirus, pero efectivamente eran negativas, algo muy distinto a lo que vimos en China. Eso ya traía una alerta. Y cuando cayó, fíjense que la caída no fue en enero, ni fue en febrero, porque vuelvo a repetir, los confinamientos más duros en Europa vinieron en marzo y en abril. Y recién ahora se está levantando, pero los momentos más duros, en donde España estaba cerrando absolutamente todo, donde Francia estaba cerrando absolutamente todo, Italia obviamente fue el primero en hacerlo, pero muchos otros países de la zona euro también lo hicieron, Alemania también. Así que vimos un pequeño rezago en el cierre de la producción industrial y eso nos ha llevado a tener una cifra de menos 13,5, menos 28. Junio probablemente sea un poquito mejor de lo que se ha reportado. ¿Por qué? Porque se empezó a flexibilizar el tema de los confinamientos. Mayo, aquí me falta un mes, mayo probablemente esté cercano a los menos 28, quizás más cercano entre los menos 13 y los menos 28, pero un mal dato igual, es muy negativo y eso nos va a llevar a tener una producción industrial a fin de año probablemente en territorio negativo. Y fíjense la tasa de desempleo. La tasa de desempleo para Europa no tenía un promedio. No había un promedio porque estuvimos en 7,5% hasta prácticamente septiembre del año pasado, luego cayó un poquitito a 7,4, luego cayó otro poquitito a 7,3, yo creo que el promedio estaba en 7,2 y fíjense la cifra que tenemos hoy en día, 7,3%. ¿Por qué el desempleo no estalló drásticamente en Europa? Porque varios países tomaron medidas para que el desempleo no aumentara. ¿Cómo qué? Como proteger a los empleados de que los empleadores los despidieran, realizando leyes que prohibiesen el despido de aquellas personas que estaban trabajando, en donde se les mantuviese el empleo por el tema del coronavirus
hay mucho programa de flexibilización que han adoptado diversos países y tomo como por ejemplo Francia. Francia tuvo muchas medidas que se adoptaron para poder proteger el empleo a raíz del coronavirus y eso obviamente que no afecta mucho la tasa de desempleo. Eso no afecta mucho a la tasa de desempleo porque finalmente no hay más gente desempleada. Hay más gente que sigue empleada pero que no está trabajando, así de simple. El tema es que a raíz de eso también tuvimos un aumento en los salarios. ¿Y por qué tuvimos un aumento de los salarios? Porque también tuvimos varias medidas adoptadas por parte de varios países europeos en los cuales se buscaba tranquilizar a la gente entregándole medidas económicas contundentes y sociales en donde no solamente se les mantenía el trabajo, sino que también se les aseguraba un mínimo ingreso o un mínimo apoyo para poder tratar de salir adelante. De hecho, la respuesta del coronavirus de varios países ha sido bastante importante y en el caso desde Francia, que era lo que yo les mencionaba, dentro de las medidas económicas y sociales que tomó, estas medidas fueron por alrededor de 100.000 millones de euros y comprometió una línea de créditos garantizadas por el Estado por unos 300.000 millones de euros en favor de las empresas y las startups, además de la suspensión del pago de facturas de agua, luz y arriendo para las pymes del país, entre otras medidas más. También implementó un dispositivo de desempleo parcial que es similar a una ley de protección de un empleo y eso permite de manera temporal reducir la jornada laboral o suspender el el contrato de trabajo, perdón, de los asalariados, pero fue bastante potente lo que hizo Francia y tomo a Francia como ejemplo porque eso ayuda. O sea, si nosotros vemos que hay sectores de la población en donde se les suspendió el pago de facturas de agua, luz y arriendos, pero siguen ganando el mismo dinero, ¿qué significa? Que tienen más dinero en el bolsillo. En términos de ingresos, si yo antes destinaba un 20% de mi sueldo a pagar facturas, por ejemplo, hoy en día, si tengo los pagos suspendidos, no tengo que destinar ese 20% y lo puedo destinar a cualquier otra cosa, así que eso rápidamente impacta. Son cifras un poquito raras, hay que ver también lo que ocurre en los próximos meses, porque este fue el único dato que tuvimos y este dato es del mes de febrero, todavía nos falta el mes de marzo, nos falta el mes de abril y el mes de mayo, así que mucho ojo porque esto también podría cambiar en los próximos meses que se reporten. Lo interesante aquí es el dato de ventas minoristas. Fíjense, a raíz de las caídas en el crecimiento, en la producción industrial, una pequeña alza en la tasa de desempleo. Las ventas minoristas, a pesar de que se esté manteniendo el empleo a gran parte de la gente, no han aumentado y de hecho han caído bruscamente. Ya llevamos 2 meses en territorio negativo, el mes de marzo en menos 11,1, el mes de abril en menos 11,7, nos falta el mes de mayo, pero claramente hay una fuerte presión, la gente no está gastando y eso hace que obviamente las empresas no produzcan, el empleo siga también viéndose afectado, obviamente los salarios y así el círculo vicioso que yo les mencionaba. Fíjense que a diferencia de China, los meses más duros para Europa fueron marzo y abril. China era enero y febrero, Europa marzo y abril. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es un poquito distinto porque, vuelvo a repetir, reporta las cifras mucho más rápido que los otros países, por ende aquí podemos analizar lo que queramos porque es súper rápida la actualización de los datos en Estados Unidos y en términos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente cayó como era esperado. Todos los países cayeron en crecimiento en el primer trimestre de este año a raíz del coronavirus. Se espera que también caiga en el segundo trimestre de este año a raíz del coronavirus. Quizás para fin de año ya podamos tener una recuperación mayor, pero esto es lo que habla y demuestra que estamos en un momento muy duro de la economía. Y si miramos las cifras de producción industrial, los meses más duros para Estados Unidos fueron abril y mayo. Ya estamos hablando de un desfase en comparación a Europa, porque no partió esto en marzo para Estados Unidos. En realidad sí partió en marzo, pero levemente, pero los meses más duros para Estados Unidos fueron abril y mayo. Ahora, hoy en día, están en la fase 2 varios estados de Estados Unidos, como por ejemplo
Nueva York, pero también hemos visto que en las últimas semanas, en la última semana sobre todo, la cantidad de casos de contagios de coronavirus en estados como California, Texas y Oklahoma han aumentado drásticamente y levantan la alerta de una posible segunda nueva ola, en donde Donald Trump dice que no va a cerrar nuevamente la economía. Vamos a ver si es que lo hace o no, pero el cierre de la economía que sí tuvo hace un par de semanas atrás fue lo que gatilló este movimiento bajista en la producción industrial. Y obviamente, al mismo tiempo que cae la producción industrial y dado que no había tanto incentivo para que las empresas mantuviesen a la gente trabajando, sino que prefirieron cortar los trabajos, que vayan a cobrar el seguro de cesantía y después cuando retome todo los vuelvo a recontratar, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió a 14,7% en abril, subió o quedó en 13,3% durante el mes de mayo y hay que ver cómo reporta ahora. Yo espero que sea una tasa de desempleo un poco más baja, dado que ya hemos tenido flexibilización durante todo el mes de junio para que la gente retome el trabajo. De hecho, Tesla fue una de las primeras empresas que reabrió su planta en California. A pesar de que no había tenido autorización, finalmente el gobierno le dio la autorización para poder hacerlo, así que probablemente la tasa de desempleo que se reporte ya la próxima semana sea una tasa de desempleo mucho más baja que ese 3,3%. ¿Eso cómo afectó? Afectó obviamente al salario. Los salarios pasaron de estar, perdón, en un promedio de un 4 a estar en menos 0,73 y luego en abril menos 8,53. Y dado que la tasa de desempleo todavía se mantiene por sobre el 10% en Estados Unidos, probablemente en el mes de mayo la cifra de crecimiento salarial también sea dura. Ahora, las ventas minoristas sí sorprenden. ¿Y por qué sorprenden? Porque cayeron en el mes de marzo, cayeron en el mes de abril, pero ya en el mes de mayo corrigieron y con fuerza hacia el alza. ¿Por qué? Porque probablemente la gente comenzó a comprar a través de delivery ante todo este optimismo respecto a una tasa de desempleo que no volvió a subir, que la gente todavía sigue tratando de salir adelante y haciendo su vida normal y de hecho lo hemos visto, hay países que ya han estado reabriendo su comercio y para nosotros es impensado hoy en día salir a la calle sin mascarilla porque estamos en Latinoamérica y estamos todavía con muchos contagios, pero en Europa la gente sale como si nada, sin mascarilla. En Estados Unidos hoy día veía una imagen de Nueva York, en los restaurantes también sin mascarilla, sentados en la calle, caminando sin mascarilla, y uno dice, bueno, probablemente se venga una segunda ola porque los contagios no han parado y la gente no está usando la protección, así que mucho ojo. Por lo mismo, si bien aquí tenemos ventas minoristas muy positivas, pondría mucho ojo y atención a lo que pueda ocurrir con Estados Unidos dentro de las próximas semanas, sobre todo con esta posibilidad de tener un segundo contagio. Si se fijan, esto se los expliqué porque estos son los datos que hay que estar monitoreando y revisando para saber si es que estamos entrando en una recesión. Si la cifra de Producto Interno Bruto de Estados Unidos hubiese caído un menos 1%, habría cierta duda respecto a si entramos o no en una recesión. ¿Por qué? Porque un menos un 1% podría recuperarse rápidamente en los meses siguientes si es que se reactiva rápidamente la economía. Pero estamos hablando de una caída de un menos 5% en el primer trimestre. Todavía no tenemos el segundo trimestre. Tenemos una tasa de desempleo muy alta. Tenemos producción industrial que ha caído pero fuertemente y obviamente los salarios también han impactado, lo que generaría menor venta a futuro. Así que mucho ojo con estos datos porque no serían tan positivos. Ahora, ya que entendimos qué es lo que es una recesión, hay que tener presente lo siguiente y aquí les quiero mencionar que siempre que tenemos una caída, la curva de crecimiento, se las voy a dibujar acá. Piensen que esto es, bueno, no soy muy, déjenme poner otro lápiz porque este es muy flaquito y va a quedar muy mal la línea. De un segundo con este mejor. Tenemos un eje y otro eje, ¿ya? Este eje de acá es el eje del tiempo y este eje de acá es el eje del Producto Interno Bruto Real, ¿ya? El PIB. Lo vamos a poner aquí. Hay una línea que se dibuja así y la curva del ciclo es de la siguiente forma. Pasamos de un boom
es decir, de una expansión a un máximo, luego viene una recesión, luego viene la depresión, que es cuando llega a un mínimo, y luego viene una recuperación, un boom, un máximo, una recesión, una depresión, y así sucesivamente. Y así se lleva el ciclo económico funcionando. Por ende, aquí hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque después de una recesión viene una recuperación y en las recuperaciones se pueden dar movimientos súper importantes en algunos mercados. Así que ahora vámonos rápidamente a la pregunta de qué invertir. Y aquí yo voy a hablar acerca de 3 mercados en particular, el accionario, el de divisas y el de materias primas, porque estamos hablando de trading, pero para todas aquellas personas que quieran evaluar otro tipo de inversiones, siempre hay una pregunta que se hacen los inversionistas y aquellos que tienen ahorros y que quieren o necesitan multiplicarlos, y es ¿dónde invertir en época de recesión? Porque siempre hay oportunidades de inversión, sea cual sea la crisis, ¿ya? Y en este caso, los sectores en los cuales se puede invertir, primero, en una recesión, son inversiones de bajo riesgo. Lo ideal es buscar inversiones de bajo riesgo, porque en un momento de crisis o en un momento de recesión hay que tener mucha precaución y buscar instrumentos muy riesgosos podría significar perder fuertemente nuestro capital. Por ende, lo primero que hay que evitar, por lo menos si están pensando en el mercado accionario, es invertir en empresas que estén altamente apalancadas, que sean especulativas, que sean cíclicas. ¿Por qué? Porque estas empresas representan el mayor riesgo de tener un mal desempeño en tiempos económicos difíciles. ¿Por qué? Porque si están altamente apalancadas, no están preparadas para soportar una crisis, probablemente quiebren. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, no hay que buscar empresas especulativas. Por ejemplo, acá en Chile se habla mucho acerca de LATAM Airlines. ¿Por qué? Porque LATAM Airlines está pasando por un muy mal momento. Ya cerró sus operaciones en Argentina, todavía sigue con sus operaciones en Chile, está buscando rescates desde algunos países, tiene una línea de crédito que le permitiría o en realidad una línea de flujo de caja que le permitiría estar un par de meses más funcionando, llenó un capítulo de bancarrota, de quiebra, perdón, en Estados Unidos. Y hay muchos que dicen, ok, pero el precio está súper bajo, entonces mejor voy y compro LATAM Airlines, porque podría ser una espectacular forma de invertir a bajo costo en una empresa que potencialmente podría traer mucho de vuelta. Pero aquí tienen que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque es una aerolínea. Segundo, tiene un apalancamiento muy alto. Ya ha mostrado síntomas de que le está costando sobrellevar la crisis. Segundo, todavía no sabemos cuándo van a abrir las fronteras en Latinoamérica y la base de la TAM es Latinoamérica, a diferencia de otras aerolíneas que están en Europa que ya pueden empezar a evaluar la posibilidad de retomar los viajes aéreos. En Latinoamérica eso no ha pasado y quizás cuándo va a pasar. Y lo digo ¿por qué? Porque Latinoamérica tiene un sistema de salud mucho más débil que el sistema de salud que tiene Europa. Y no han querido reabrir el transporte aéreo tan rápidamente en Europa porque como van más de 100 personas en un mismo avión, si hay una que tenga coronavirus y dado que se utiliza aire acondicionado, podría hacer que el virus se propague por el avión y contagie a 150 personas de una. Si eso no ha pasado todavía en Europa, queda mucho tiempo para que en Latinoamérica ocurra. Y el tema está en que la TAM tuvo que parar sus operaciones al mismo tiempo que todo el resto de las aerolíneas del mundo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo cerró sus fronteras. Entonces, obligadamente la TAM tuvo que sentarse a esperar. Y el tema está en que quizás la espera va a ser más larga para la TAM que, por ejemplo, para Lufthansa. ¿Por qué? Porque quizás Lufthansa puede volar antes que la TAM, a pesar de que ambos dejaron de volar al mismo tiempo. ¿Se entiende? Es una acción súper especulativa, hay que evaluar muchas aristas para poder tomar alguna decisión. Y en ese caso, claro, hay algunas personas que quieren arriesgarse y pueden hacerlo, pero en momentos de mucha incertidumbre, lo mejor es tratar de dejar de lado en el mercado accionario todas aquellas empresas que estén muy apalancadas, que sean cíclicas y que estén en un ambiente muy especulativo hoy en día. Una mejor estrategia sería invertir en compañías que sean bien gestionadas, que tengan deuda baja, que tengan un buen flujo de caja. ¿Por qué? Porque esto, y balances sólidos, obviamente, porque esto podría ser una opción un poquito más segura, un poquito más segura, ¿ya? Hay algunas industrias que pueden resistir mejor las crisis financieras y la recesión que otras industrias. Lo han mostrado en la historia.
Por ende, quizás por aquí, si ustedes están evaluando inversiones en el mercado accionario, podrían tratar de ingresar a través de ese lado, que son, por ejemplo, las empresas ligadas a servicios públicos, las empresas ligadas a productos de primera necesidad y también a las ventas minoristas. Y como ejemplo, voy a dar Amazon. Amazon hoy en día es una empresa que está muy cara porque la cotización de la acción obviamente ha subido y de hecho vamos a verlo rápidamente en el gráfico. Es una acción que yo he seguido muy de cerca en el último tiempo y hoy en día una acción de Amazon sale $2.770 la acción. Antes de que todo esto pasara, el precio de la acción de Amazon, lo vamos a ver en un gráfico mensual, estaba a principios de año, aquí está 2020, el precio de apertura del año fue $1.875. En lo que llevamos de pandemia, Amazon ha logrado tener un avance de alrededor de un 54% en el precio de la acción, más de $982 por acción. ¿Y por qué? Porque Amazon es del sector minorista. Amazon se transformó en el principal proveedor ¿de qué? De servicios de almacenamiento en la nube, que está usando todas las empresas a raíz del teletrabajo, algo súper necesario en este momento, y por otro lado, artículos para el hogar a través del delivery que realizan. Y eso le ha permitido alcanzar niveles que son bastante elevados. ¿Por qué? Porque en este momento es una empresa sumamente necesaria. Sin Amazon probablemente no se hubiese logrado el teletrabajo de una manera más rápida, no se hubiese logrado tener un delivery más rápido y podría haber incluso existido un problema de abastecimiento porque en un principio cuando el coronavirus estalló, Amazon tuvo que cortar toda la venta de temas minoristas que no fueran artículos de primera necesidad y solamente vendió a través de su delivery en su página web artículos ligados a primera necesidad. Con el paso del tiempo, una vez que logró fortalecer su sistema de distribución, abrió el camino hacia otros bienes que se podrían comprar a través de su página web, computadores, televisores, perfumes, etcétera, lo que quieran, libros, etcétera. Pero en un principio fue solamente artículos de primera necesidad. Después de eso ya abrieron todo. Y por otro lado tenemos Amazon Prime, que es un servicio de entretenimiento que también ha sido altamente demandado en este último tiempo, dado que la gente no puede ir al cine, se queda en su casa viendo televisión y lo hace a través de este tipo de servicios que son on demand. Así que lo menciono ¿por qué? Porque este es un ejemplo de una empresa que pasó de ser una empresa que ya venía con una tendencia hacia el alza, porque ya se veía el cambio del uso de la tecnología en la compra de bienes, de servicios, y fue lo que gatilló que lograra quebrar la barrera de los $2.000 por acción hasta llegar hoy en día a $2.773 por acción. ¿Qué otros instrumentos o en cuáles otros instrumentos pueden invertir? Hay inversiones, como yo les mencionaba, de primera necesidad también. Las de primera necesidad son, por ejemplo, apuntar a acciones que estén ligadas ¿a qué? A empresas de productos básicos, de artículos esenciales y que puedan relacionarse con la crisis. Por ejemplo, algunas empresas que estén ligadas al sector farmacéutico, a algunas empresas que estén ligadas a los artículos de limpieza. Aquellas empresas que fabrican artículos de limpieza claramente han tenido una fuerte demanda en este último tiempo porque todo el mundo está comprando artículos de limpieza para desinfectar. Por ejemplo, acá usamos mucho el cloro en Chile, entonces muchas empresas están vendiendo mayor cantidad de cloro, entre otras cosas más. Así que eso también sería algo importante que se podría tomar en consideración. También en términos de las industrias que yo les mencionaba, las industrias no cíclicas son aquellas industrias en las que no posean una demanda, perdón, que posean una demanda que esté durando durante el tiempo que tenga una alta resistencia a la recesión. Por ejemplo, hay algunas empresas que podrían tener algún tipo de desempeño mejor, como por ejemplo las empresas ligadas a los supermercados, a las empresas ligadas también quizás a otro tipo de servicios que generen
una mayor demanda en este último tiempo y que nos permita ingresar con algún tipo de operación. Pero ese es el mercado accionario y el mercado accionario es un mercado que es riesgoso y en ese sentido tienen que prestar mucha atención porque es un mercado que se mueve bastante. En un día podríamos tener un avance de una acción de más de un 15% sin problemas si es que el mercado se movió mucho. Cambiando un poquito al mercado de divisas, el mercado de divisas tiene un instrumento que ha entregado también mucho movimiento en el último tiempo. El dólar norteamericano, que ustedes lo pueden encontrar como el US dólar o el dólar index o también en algunas paridades de divisas como el euro dólar, libra dólar, etcétera. El dólar es la moneda de financiación por defecto que tiene todo el mundo. Esto quiere decir que el mundo tiene que comprar dólares cuando los bancos y las empresas se desapalancan. Y esto ocurre cuando tenemos este tipo de condiciones de mercado. Ya hemos visto en el pasado en algunos momentos en los cuales el dólar ha tenido movimientos importantes hacia el alza. Y de hecho, si vamos a mirar el US dólar, se van a dar cuenta que en un gráfico mensual, los momentos en los cuales más ha logrado crecer este instrumento, vamos de hecho al dólar index, mejor porque aquí no tengo mucha historia. Ahí sí, el dólar index. Fíjense en lo siguiente, movimientos importantes hacia el alza luego de que se gatillara la crisis financiera en Estados Unidos. Y el movimiento hacia el alza se dio de alrededor de un 25%. Y fíjense los movimientos que se han dado después. Ahora hemos tenido movimientos importantes hacia el alza, en esta vela en particular, que fue en marzo, porque esto tiene que ver con la economía de Estados Unidos, en donde el dólar logró tener un avance de más de un 8,97%. Y es importante seguirlo, ¿por qué? Porque podría gatillar algún tipo de entrada interesante al mercado si es que se mantiene la incertidumbre. De lo contrario, podríamos ver también que podría llegar al fin el movimiento hacia el alza que trae desde febrero del 2018 y que nos llevó a alcanzar máximos en torno a la zona de los 102,98. Este es un instrumento que de todas maneras hay que monitorear porque, vuelvo a repetir, es la moneda en la cual prácticamente todo el mundo se financia, así que es muy importante ver el comportamiento de este instrumento. Caídas en el mercado accionario, por lo general, suelen significar movimientos hacia el alza en el precio del oro. A diferencia de otros instrumentos, por ejemplo, si se fijan, las caídas más importantes que tuvimos en el mercado accionario en Estados Unidos, y para eso voy a tomar el Standard Poor's, fueron durante el mes de febrero hasta prácticamente el 25 de marzo. Y si vemos el dólar index tuvo movimientos hacia el alza desde prácticamente el 10 de marzo hasta el 20 de febrero. Prácticamente todo el movimiento hacia la baja del mercado accionario se tradujo en movimientos hacia el alza del dólar index de un 8,19%. Y hoy día ha estado cayendo y ha estado cayendo en las últimas semanas porque hemos visto movimientos hacia el alza dentro del mercado accionario que nos han llevado a ver ese movimiento bajista. Si vuelvo a el Standard Poor's, se van a dar cuenta que más o menos desde la misma fecha, 14 de mayo, está moviéndose hacia el alza. Cuando cayó el US dólar subió y ahora que está subiendo el Standard Poor's, está cayendo el dólar index. Se van a fijar que es muy similar el movimiento, así que ahí tienen una correlación interesante que también podrían tratar de tomar ventaja. Por último, otro mercado en el cual podrían tratar de invertir es el mercado de materias primas. La regla general para entender las inversiones en materias primas es tener en cuenta que las economías que están en crecimiento necesitan insumos o necesitan recursos naturales. Y a medida que las economías van creciendo, obviamente también crece la necesidad de recursos naturales y obviamente como crece la demanda de recursos naturales, crecen los precios de los recursos naturales. Por otro lado, si es que las economías se desaceleran, la demanda disminuye y los precios bajan. Y es así como hemos visto que hay algunos instrumentos que han bajado en su precio a raíz de la recesión. Van a ver que efectivamente tuvimos algunas materias primas, como por ejemplo el petróleo, como por ejemplo el cobre, que han tenido movimientos importantes hacia la baja, por lo mismo, porque se esperaba que con esta recesión cayeran. Pero aquí es importante algo, que la gracia de las materias primas es que no dependen de un solo país, sino que dependen de la demanda mundial. Y si es que
tenemos un país que todavía le cuesta salir del tema de la recesión, vamos a tener otros países que quizás logran salir más rápido y logran demandar materias primas más rápido, y eso podría reactivar de a poco la demanda de estas materias primas y recuperar el precio. De hecho, vamos a revisar rápidamente un instrumento como el cobre, que es uno de los principales instrumentos que se ha visto afectado por este tema en particular. Vamos a agregarlo acá. Deme un segundo. Es que estos son los futuros, quería ver un... acá. En el caso del cobre, fíjense en lo siguiente. Vamos a poner aquí un gráfico mensual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la crisis financiera que estalló en el año 2008. Fíjense la demanda de cobre por el suelo. Ahora, a medida que se fue recuperando el mundo de la crisis financiera subprime, se fue recuperando el precio del cobre. ¿Qué pasó después? China empezó a desacelerar, China el principal demandante de cobre, y eso obviamente generó que el precio del cobre cayera. Y si se fijan, a raíz del coronavirus hemos tenido caídas en el precio del cobre. El precio del cobre a principio de año estaba en 2,87 dólares la libra y finalmente cayó a 1,99. Ahora está recuperándose. ¿Por qué? Porque también estamos teniendo recuperación en todas estas otras economías que yo les estaba mencionando, en donde tenemos a China tratando de reactivar la producción industrial, donde tenemos a Estados Unidos haciendo lo mismo, donde tenemos a Europa haciendo lo mismo y tenemos esa línea de tendencia bajista, en donde el precio se acerca cada vez más a ella. En este momento respeta, por ejemplo, los 2,70, pero si logra quebrar los 2,70 probablemente quiebre también los 2,80, y si quiebra los 2,80, desde ahí va a buscar los próximos niveles más importantes, próximos niveles que se tienen de resistencia en torno a esa zona, en torno a los 3, en torno a los 3,30 y luego de eso a los 3,40. Por ende, aquí mucho ojo porque la recuperación también genera mayor demanda de materias primas y en el caso de una recesión, cuando se sale de una recesión y comienza a recuperarse de a poco la economía, también se recupera de a poco la demanda de materias primas como el cobre y otro caso también importante, el petróleo, que también ha mostrado una recuperación mucho más importante en este último tiempo. Fíjense la caída que tuvimos desde principios de año, pasando desde 65 dólares el barril a territorio negativo, y ahora con una recuperación cada vez más importante hacia el alza, en donde incluso busca quebrar la barrera de la resistencia 1 mensual, resistencia 1 mensual que está en 41,32, y desde ahí podría ir a buscar el próximo nivel. Así que mucho ojo con las materias primas. Yo creo que lo que hay que estar monitoreando son estos tres sectores importantes de los mercados financieros: mercado de materias primas, el mercado de divisas en el caso del dólar, y en el mercado accionario, recuerden, industrias que logren sobrellevar muy bien una recesión, y son aquellas empresas que están ligadas a eh, sectores que son muy dependientes para la vida cotidiana del ser humano, como por ejemplo productos básicos, que se vendan productos básicos, o en este caso, productos que permitan prevenir el contagio de coronavirus. Esas son las formas de tratar de hacer trading en momentos en una recesión. Si ustedes buscan invertir, hay otras formas de invertir. Por ejemplo, podrían invertir en bienes inmuebles, ya que al darse una recesión, una de las consecuencias es la fuerte caída en el valor de las viviendas, que por lo general puede ocurrir, y eso significa que uno podría comprar una propiedad a un bajo precio y luego vender el inmueble cuando suban los precios y así tratar de obtener una ganancia. Eso también es otra opción de hacerlo. También pueden invertir obviamente en metales como por ejemplo el oro, que es uno de los valores de refugio más elegido porque no pierde valores en periodos de incertidumbre y en épocas de recesión. También podrían invertir en algunas acciones de dividendos que permiten un ingreso pasivo porque se invierte en una empresa, se obtienen ganancias, y en este caso, claro, podríamos invertir en acciones de empresas con baja relación deuda-capital, sobre todo si son empresas que son altamente confiables y que aumentaron sus pagos de dividendo a lo largo de varios periodos de años consecutivos. Así que esa es la forma también en la cual lo pueden hacer. Amaury justo me preguntaba por el oro. El oro sí es uno de los principales instrumentos de refugio, y si te fijas, el oro ha logrado despegar. Ahora la gran pregunta es hasta dónde tiene espacio para continuar subiendo. Y yo digo ha logrado despegar porque hace un par de semanas atrás yo venía siguiendo
muy de cerca una zona de lateralidad entre los 1750 y los 1680, que era esta de acá, que logró confirmar el cierre por sobre los 1750 ayer. Fue la primera señal de que el precio podría continuar subiendo y hoy día incluso fue capaz de generar un máximo que está por sobre el máximo que teníamos acá el 18 de mayo en 1765. Así que eso demuestra que tiene tendencia hacia el alza. Ya sabíamos que tenía tendencia alcista. La gran pregunta era cuándo iba a lograr despegar. Y te digo, ya sabíamos que tenía tendencia alcista porque si tú vas a un gráfico mensual y miras el comportamiento del precio del oro, déjame sacar esto porque esto es antiguo. Voy a eliminar todo aquí. Este era el comportamiento del oro. Este fue el comportamiento tras la crisis financiera en Estados Unidos. Fue un avance de alrededor de 178% hacia el alza. $1.238 subió la cotización de la onza de oro. Y lo más interesante del oro, yo creo que en el último tiempo, es la ruptura de una línea de tendencia bajista que traía de largo plazo, que era que tú la podías trazar en base a estos puntos. Y la quebró en mayo del año pasado. Y luego de eso empezamos a tener niveles relevantes que tenían que quebrarse para poder continuar con el alza, como por ejemplo los 1400, que se quebró y se quebró en agosto del 2019. Luego de eso, hay una zona que si tú te fijas en este gráfico mensual, estaba en torno a los 1500, nivel que se quebró en enero de este año. Y desde ahí está buscando máximos anteriores. Y aquí tengo mucha precaución con el oro, porque no hay duda de que el precio del oro tiene un movimiento hacia el alza. Pero la gran pregunta es qué va a pasar cuando llegue a los 1800, que es la resistencia que tenemos acá, y qué va a pasar cuando llegue a los 1900. ¿Va a ser capaz de continuar con el alza? Ahí yo tendría un poquito de precaución. ¿Por qué? Porque hemos visto avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Hemos visto avances en la detección de medicamentos que ayudan a personas que están conectadas a un ventilador mecánico o están recibiendo oxígeno, que si les entregan este medicamento, sobreviven a la enfermedad. Por ende, eso podría ayudar eventualmente a bajar la tasa de mortalidad siempre y cuando los sistemas de salud no colapsen. Si el sistema de salud no colapsa y tú tienes ventiladores disponibles para poder conectar a una persona a un ventilador y además de eso tienes un medicamento que ya se ha probado, que la OMS lo anunció la semana pasada, obviamente tienen que entregar todo el testeo, todo el informe del testeo, pero ya al anunciarlo trae calma al mercado. ¿Por qué? Porque si empiezan a probar ese medicamento y efectivamente sí salva vidas, aquellas personas que están conectadas a un ventilador, lo único que se tiene que preocupar hoy en día algún país es controlar la cantidad de contagios para no colapsar el sistema. Si el sistema no está colapsado, van a poder llegar a aquellas personas más graves a conectarse a un ventilador y con este medicamento posiblemente podrían salvarse, a pesar de que no haya una vacuna. Pero si los sistemas están colapsados, nunca te van a poder conectar a un ventilador, no vas a poder recibir ese medicamento y la tasa de mortalidad aumenta y eso hace que no se pueda reactivar la economía. Probablemente una vacuna la vamos a tener ya a fines de año, próximo año, así que tenemos para rato, pero mucho ojo con el oro porque todavía hay incertidumbre y yo creo que el tema más importante para el oro hoy en día no es el coronavirus, para ser sincera. Yo creo que en este momento no es el coronavirus la preocupación del oro. Yo creo que la preocupación del oro es qué va a pasar con la relación comercial entre China y Estados Unidos. Hay mucha tensión y no es algo favorable si es que el día de mañana cortan relaciones las dos potencias más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque eso podría profundizar mucho más la recesión que se gatilló a partir del coronavirus, y eso sí que sería grave. Y ahí sí el oro podría incluso superar los 1900 y irse a los 2000 sin ningún problema, 2300 incluso. El tema está en si es que eso se da o no. Si no se da y el día de mañana China y Estados Unidos firman un acuerdo, el día de mañana Donald Trump no sale reelegido como presidente de los Estados Unidos, sale Joe Biden, y Joe Biden prefiere mantener la relación con China, y mejoran las cosas, probablemente el oro también respire. Así que mucho ojo, ¿ya? Yo eso es lo único que diría. Precaución porque los niveles están claros, 1800 y los máximos históricos en torno a los 1919. Y para terminar, el tema del riesgo es súper importante y yo los quiero dejar con
Las 10 reglas de gestión del riesgo. Primero, nunca arriesgar más de lo que puedan permitirse perder, como número 1. La número 2 es nunca olvidar la regla número 1, porque nunca tienen que arriesgar más de lo que pueden permitirse perder. Estas son inversiones de alto riesgo. No tienen que estar arriesgando el ahorro para comprarse una casa o el ahorro para poder enviar al hijo a la universidad o lo que tengan como ahorro importante para poder continuar con su vida, sino que aquí tienen que colocar el dinero que puedan permitirse perder porque es un mercado riesgoso y no debería afectar su vida cotidiana si es que pierden ese capital. Tercero, tienen que seguir el plan de trading. Cuarto, considerar los costos. Mucha gente al hacer trading se olvida del spread, del rollover o swap y de las comisiones. Y eso sí tiene que estar dentro de el rendimiento total de la operación. El rendimiento total de la operación sí tiene que tener la evaluación del costo, del spread, del rollover, el swap y las comisiones. ¿Cuál es limitar? Perdón, el quinto es limitar el uso de margen y rastrear el margen disponible. No pueden olvidarse de cuánto margen tienen disponible en su cuenta de trading. ¿Por qué? Muchas veces se lo olvidan y resulta que de la nada les gatilla una llamada de margen, les cierra todas las operaciones de manera automática, asume la pérdida y ustedes se levantan y dicen, oh, ¿qué pasó? Yo no puse un stop y estoy fuera del mercado. Claro, te quedaste sin margen. El margen libre es súper importante porque el margen libre sirve para mantener las operaciones abiertas y seguir abriendo nuevas operaciones. Y si no hay más margen, el broker te va a sacar fuera porque tienen políticas de llamadas de margen, así que mucho ojo con ese punto. Número 6, siempre utilizar las órdenes de take profit y stop loss. Eso les va a ayudar a tener una buena relación riesgo-recompensa y a tener algunos llamados seguros de salida del mercado si es que se nos mueve a nuestro favor o en nuestra contra. 7, nunca dejar posiciones abiertas sin atender. Y aquí se los digo muy en serio, nunca dejen posiciones abiertas sin atender. Y cuando digo sin atender, es que no tengan ni stop ni take profit, porque ustedes podrían dejar una operación con stop loss, con take profit y cerrar el computador e irse a hacer otra cosa. Con eso no hay ningún problema. El problema está en si ustedes tienen una operación sin stop loss y sin take profit, se paran de su puesto de trabajo, van a otro lado y luego regresan. Y se los digo por qué, porque cuando recién partí trabajando en un broker en el 2011, cuando el oro estaba en 1900, me tocó hablar con un cliente que había comprado oro en 1600. Iba súper bien su operación, se paró a una reunión de trabajo y perdió toda la cuenta de trading, todo lo que había ganado, y no estoy hablando de $1000, estoy hablando de $50.000 más o menos, porque de hecho yo me impresioné mucho porque lo llamé y le tuve que decir, tuviste una llamada de margen, y había hablado con él el día anterior, y fue solamente un descuido que hizo que una sola operación le gatillara una llamada de margen por no tener stop loss ni take profit y dejarla corriendo e irse a una reunión de trabajo. Así que mucho ojo con eso, porque eso sí pasa. Eso sí pasa, yo lo he visto muchas veces, así que se los digo de verdad. Por favor, siempre utilicen take profit y stop loss y si no lo hacen, nunca dejen posiciones abiertas sin atender. Número 8, registren su rendimiento y ajustenlo a medida que vaya avanzando. Queremos aprender de las cosas que nos han resultado y también evitar las cosas que no nos han resultado. Y el número 9 es evitar los periodos de alta volatilidad como los de las noticias económicas. Y el número 10, yo creo que aquí tiene que ver con el control, se me olvidó ponerlo ahí, pero el número 10 es controlar las emociones al momento de estar operando dentro del mercado. Por favor, traten de evitar tomar decisiones emocionales cuando están operando. Si ustedes todavía tienen problemas con ese punto, la próxima semana tenemos un Trading Week que se ha enfocado 100% en psicología del trading, en donde Javier va a explicar técnicas de trading para poder controlar esas emociones al momento de estar operando, porque sí es un tema importante, sí marca la diferencia al momento de estar operando. No pueden tomar decisiones irracionales, porque las decisiones irracionales son las que finalmente después nos llevan a tener una mayor exposición y esa mayor exposición podría volverse en nuestra contra y generar que todo lo que nosotros logramos hacer finalmente nos salga mal. Y aquí yo les voy a compartir a través del chat para aquellas personas que todavía no son parte del Trading Week la información para que de esa manera puedan revisarla porque sí es importante. Está dentro de las reglas de trading, que es controlar las emociones de todas maneras. Ahí Basilio me había preguntado, ¿el plan es la estrategia? No, perdón, el plan de trading
Un plan de trading está compuesto de varias cosas. Y dentro de esas cosas que está dentro de un plan de trading, Basilio, es la estrategia. Es un componente del plan de trading. ¿Ya? Dentro del plan de trading también tiene que ir con, por ejemplo, los horarios en los que tú vas a operar, por ejemplo, la política de gestión de riesgo que vas a aplicar, por ejemplo, qué instrumentos vas a operar, por ejemplo, qué estilo de trading vas a utilizar al operar, en qué condiciones de mercado vas a operar y en cuáles no vas a operar. Un plan de trading es mucho más completo, ¿ya? Pero sí va una estrategia de trading dentro del plan, de todas maneras. Tienes que tener una estrategia. Así que bueno, eso era lo que les quería explicar el día de hoy. Espero que les haya gustado el webinar. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales y a mí personalmente me pueden seguir bajo el usuario de GArayafX en Twitter. Espero que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos en un nuevo webinar en las próximas semanas. Que estén muy bien. Hasta luego.